Hola a todos. Continuamos con nuestro curso de programación de PLC, en particular trabajando con la versión S7200 de Siemens y el software TIA Portal. En este video vamos a analizar las entradas analógicas asociadas al PLC, cómo poder configurarlas físicamente, cablearlas y cómo poder realizar eh, su utilización en el software TIA Portal, el escalamiento y la lectura del valor. Vamos a trabajar con las entradas integradas que tiene el PLC, son dos, y ambas tienen un tipo de entrada que es de voltaje. Entonces acá la idea es que tenemos un transmisor, un sensor o algún equipo que entregue una señal de voltaje asociada a una variable física del proceso, y ese valor nosotros lo vamos a interpretar como el valor que el proceso nos entrega, y de esa forma podemos realizar alguna lógica de control. Entonces vamos a partir verificando en el software TIA Portal cuáles son las configuraciones propias de la entrada analógica. Para eso ya tenemos cargado el proyecto con la CPU 1214C ACDC RLI del modelo S7200, y vamos a verificar la configuración de dispositivo dando doble clic sobre la opción. Acá nos muestra al PLC, y si nosotros lo pinchamos y le damos clic derecho y colocamos propiedades, nos despliega las opciones. ¿Cuál es la que nos interesa a nosotros? Esta que dice AI2, que corresponde a input, a entradas analógicas, y nos dice 2 porque tiene dos integradas. Y si vamos acá a entradas analógicas, nos damos cuenta que tenemos dos canales de comunicación, el 0 y el 1. La información que podemos encontrar acá es que tenemos una medición de tipo tensión en un rango de 0 a 10 volt de corriente continua, de forma que de esa forma debemos conectarlas y debemos hacerlas trabajar. El canal 1 también, tensión de 0 a 10 volt en corriente continua. Estas opciones no es posible de cambiar, no son posibles cambiarlas, puesto que las entradas vienen por hardware implementadas solamente para tensión y no para una medición de corriente ni para modificar su rango de operación. Cuando uno agrega un módulo que tiene configuraciones adicionales, un módulo especializado en entradas o en salidas analógicas, entonces nos vamos a dar cuenta que vamos a tener más opciones como cambiar de tensión a corriente, rangos de 0 a 10 volt, de 0 a 5 volt, en corriente de 0 a 4, perdón, a 20 mA o de 4 a 20, etc. Ahora, algo importante es el espacio de memoria asignado a cada uno de los canales con los que se está trabajando. Recuerden que cada entrada tiene una memoria asociada, puesto que nosotros dentro del software no vamos a leer la electrónica del equipo, sino que lo que hacemos es leer eh, la memoria asignada a él y la representación que se hace durante la lectura de las entradas del ciclo scan. ¿Qué quiere decir? La entrada analógica es un voltímetro que va a recibir un cierto voltaje dentro de los rangos permitidos, y ese valor, eso se va a interpretar como un valor y se va a almacenar en formato binario dentro de la memoria. ¿Qué espacio de memoria? El que marca aquí, IW64. Esto se interpreta como que se está leyendo o se está utilizando un espacio de memoria de entradas, se está escribiendo 16 bits, producto de que W nos indica que es una extensión de tipo Word, 16 bits, 2 bytes o 2 registros de memoria que son exactamente lo mismo. Recuerden que el ancho de memoria del PLC es de 8 bits, y que vamos a partir utilizando el registro 64. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se utiliza el registro 64 y el 65, puesto que son dos registros que se requieren para almacenar la información que se lee desde esta entrada. Esto lo corroboramos puesto que en el canal 1 no se asigna el espacio de memoria IW65, sino que se asigna el espacio IW66, o sea, dentro del espacio de memorias de entrada se utiliza el registro 66 y 67 para almacenar la información del canal 1.
Sabiendo esto, vamos a proceder a programar en main y vamos a utilizar el bloque de la instrucción, digamos el bloque de programa move. Aquí podemos colocar move y de esa forma lo que vamos a hacer va a ser tomar la entrada del PLC y llevarla a un espacio de memoria distinto, en este caso a las marcas de memoria. O sea, IW64, que es el canal 0, ahí ya lo tenía utilizado. A ICH0 le coloqué por nombre. Recuerden que esto se hace en botón derecho, cambiar nombre de la variable y ahí pueden colocar el nombre que ustedes quieran. En este caso yo coloqué ese, entrada analógica, canal 0. Y lo vamos a escribir sobre el espacio de memoria MW0. Debe ser un espacio de memoria del mismo tamaño o superior al del registro original. En este caso es igual, pero en las marcas de memoria. Esto lo interpretamos como que estamos usando el espacio de memoria de marcas, 16 bits, y partimos en el registro 0. Si verificamos en la información del programa y en el plano de ocupación, acá podemos ver el espacio de memoria reservado para la entrada analógica y el espacio de memoria que nosotros estamos utilizando para guardar el valor asociado. Solo lo que vamos a hacer aquí va a ser analizar, ver cómo el PLC lee la entrada analógica, cómo la representa dentro de su software. Ahora, vamos a utilizar un PLC real, por lo tanto debemos asegurarnos que el PLC o que el computador que estamos trabajando esté configurado, tenga una dirección IP asociada al segmento de red en el que está el PLC. Nosotros sabemos que el PLC tiene una dirección 192.168.0.1, puesto que así viene de fábrica, una dirección IP. Las direcciones IP están compuestas por 4 campos. Ese es el primer campo, el segundo campo, el tercero y el cuarto, que están separadas por puntos. Y cada uno de esos campos tiene 8 bits. Por lo tanto, esos 8 bits nos dan una representación en decimal de cada campo desde 0 hasta 255. Y habitualmente nosotros lo representamos en notación decimal, no en notación binaria. Ahora, la dirección IP de lo que sea en realidad está asociada a una máscara de subred. Y esta máscara de subred, en los bits que tenga asociados a ceros, nos está indicando cuál es la cantidad de espacio que se está reservando para la dirección propia del equipo en el que se está trabajando. Entonces, si nos damos cuenta, 255 se representan como 8 unos, y acá tenemos 8 unos, acá también y acá también, pero el último octeto, los últimos 8 bits están a 0. Por lo tanto nos dice que los últimos 8 bits de la dirección IP se representan o representan, mejor dicho, a la dirección del equipo, propiamente tal. Entonces el PLC dentro del segmento de red tiene la dirección número 1. Nuestro equipo, nuestro PC, tiene que tener asignada una dirección dentro del segmento, pero diferente a la dirección del PLC. Cada IP dentro de la red debe ser única dentro de la red privada en la que se está trabajando. Entonces vamos a asignar nosotros la 192.168.0.2 para el PC con el que trabajamos. ¿Y esto dónde se realiza? Se implementa a través de la interfaz con la que nosotros vamos a trabajar. El computador, habitualmente los notebooks traen dos interfaces, podrían traer más, pero traen dos. La interfaz inalámbrica, Wi-Fi habitualmente, y la interfaz cableada, la LAN, como se denomina habitualmente. Entonces nosotros tenemos el PLC configurado y conectado a la red, a la interfaz LAN. Entonces vamos a configurar su dirección IP. Para esto vamos a ir al panel de control. Vamos a buscar centro de redes y recursos compartidos. Luego, de forma genérica, porque aquí ya tenemos las interfaces, pero de forma genérica vamos a ir a cambiar configuración del adaptador. Y nos damos cuenta que tenemos 4 interfaces.
La primera es la interfaz de red cableada, la red de área local, la LAN, que es la que nos interesa. La segunda es Bluetooth. La tercera es la red inalámbrica. Y esta cuarta es una red virtual, una interfaz virtual, perdón. Nosotros nos interesa esta interfaz, o sea, donde nosotros conectamos el cable de red. Si damos doble clic, nos despliega esta ventana y en propiedades decimos que sí para aceptar el ingreso, necesita privilegio de administrador. Entonces nosotros vamos a poder modificar el protocolo IP versión 4, que es el que nos permite configurar la dirección del equipo. Aquí yo ya lo tengo configurado, pero habitualmente ustedes lo van a encontrar así, con una dirección IP automática. Esto nos sirve en nuestro caso, puesto que en la red no tenemos ningún equipo que asigne estas direcciones IP de forma automática, si es que debemos colocarlas de forma estática o manual. Colocamos usar la siguiente configuración y aquí agregamos la dirección que habíamos definido, 192.168.0.2, y al pinchar en la máscara de subred se coloca automáticamente la máscara por defecto para esta dirección. Vamos a aceptar, aceptar y cerrar. Y con eso ya tenemos la interfaz requerida. Ahora, de vuelta en el software TIA Portal, para poder realizar la carga del programa al PLC, obviamente debemos tener el cable conectado de extremo a extremo, desde la interfaz del computador hacia la interfaz del PLC, y compilamos en primer lugar. Listo, tenemos compilado. Para luego, presionando la flechita hacia abajo, la opción de cargar en el dispositivo, ir a la ventana de carga. Acá colocamos cargar. Y ya tenemos cargado esto al PLC. En una carga primaria, yo ya había cargado un programa al PLC previamente, entonces no nos mostró todas las opciones, pero la primera vez, digamos, que nosotros abrimos el programa y la primera vez que nosotros nos conectamos, nos va a pedir elegir la interfaz. Y esta es la opción. Esta es la ventana de las opciones que nos va a mostrar. Entonces nosotros acá debemos elegir la interfaz. Aquí, bueno, seleccionamos esta primera opción. Luego debemos elegir la interfaz. Tenemos 4 disponibles. Esta es la inalámbrica. Esta es la cableada. Y estas son las dos de simulación. No vamos a ocupar el simulador, así que nos vamos a la cableada. Luego colocamos iniciar búsqueda. Aquí debería encontrar al PLC. Ahí está, 192.168.0.1. Podrían ser más de un PLC, incluso podría ser más de un equipo, un HMI, etcétera, que nos detecta acá, incluso computadores. Y luego colocamos cargar. Por supuesto, acá no va a encontrar nada de eso, puesto que son dos equipos que están comunicados solamente. Entonces presionamos cargar. Y ahí nos muestra las mismas opciones que vimos delante. Finalizamos y ya tenemos la carga lista del programa. Ok, entonces ahora vamos a revisar el PLC. Ahí tenemos el PLC. Y bueno, el PLC va desde este extremo hasta acá. Esto que tenemos acá es simplemente un switch que está conectado ahí, pero no lo estamos utilizando. Bueno, acá nos encontramos con la alimentación, estos 3 primeros tornillos que corresponden a fase, neutro y tierra. Luego nos encontramos con todas las entradas del PLC, todo eso que yo acabo de marcar corresponde a las entradas discretas del PLC, perdón, desde este punto en adelante. Tenemos también aquí estos dos tornillos, S y S, corresponden a una fuente que tiene el PLC para poder utilizar en las entradas en las entradas discretas del PLC. Y estos 3 tornillitos del final corresponden a las entradas análogas. Tenemos un punto que se denomina 2M, que aquí abajo está escrito, que es el punto común,
tenemos otro punto que dice 0, que es el canal 0 probablemente tal, y un 1 que es el canal 1. Entonces, como esto trabaja en voltaje, nosotros tenemos dos bornes que conectar, un positivo y un negativo. El negativo es el mismo para las dos, 2M, por eso es común. El positivo del canal 1 es del canal 0, perdón, es este que dice 0 y el del canal 1 es este que dice 1. Acá abajo tenemos todas las salidas del PLC y acá tenemos el, la interfaz Ethernet. Bueno, de que dice Profinet, puesto que Siemens ocupa este tipo de comunicaciones, este protocolo de comunicaciones, pero Profinet es compatible con Ethernet, así es que lo podemos comunicar hacia el computador. Entonces, lo que nosotros vamos a utilizar en esta oportunidad es el canal analógico 0, o sea, la conexión de 2M y 0 respectivamente. Esas conexiones son de tensión, de voltaje. Por lo tanto, se conecta en paralelo al equipo con el que nosotros estemos midiendo, tal como se realiza con un voltímetro. Ok, ahí sí, para eh, trabajar en este caso vamos a utilizar este equipo, que es un calibrador de lazo. Nos permite tanto realizar simulaciones como generar o leer señales de instrumentación, me refiero a señales de voltaje y de tensión, y vamos a ocupar un multímetro para poder verificar lo que este instrumento va a generar. Entonces, acá si lo prendemos, nos permite en este caso nos genera una salida de voltaje en corriente continua. Nosotros presionamos este botón, nos permite leer voltaje en corriente continua y también podríamos realizar lecturas y generar señales de corriente. Si se fijan ahí cambio a corriente. En este caso nosotros lo vamos a dejar en voltajes. Bueno, esa última era una salida de corriente pero en porcentaje. El porcentaje del rango de 4 a 20 mA. Voltaje, perdón, con este botón damos voltaje, ahí sí, y vamos a generar una salida. O sea, el instrumento se va a comportar como una fuente de tensión de 0 a 10 volts, que es lo mismo que realiza un transmisor habitualmente en un lazo de control. Acá abajo, si se fijan, nosotros tenemos un cable conectado a la entrada que dice volt, que es para poder generar la tensión, y acá otro cable negro conectado al común. Ahí se pueden ver mejor en la imagen. Y estos los vamos a conectar al voltímetro, al multímetro que tenemos acá, que es un multímetro cualquiera. Ahí está la conexión. Y lo vamos a setear en voltaje. Entonces, si nosotros presionamos estos botones para arriba, si se dan cuenta, vamos generando tensión. Ahí el multímetro la está leyendo. Y con estos otros, o este botón que tenemos acá, vamos haciendo un ajuste más fino para poder trabajar en la simulación de sistemas o la lectura, etc. En cuanto a instrumentación me estoy refiriendo. Eso, ya verificamos las mediciones, así que vamos a 0. Y ahora vamos a ver la conexión de este calibrador, que está simulando un sensor, con nuestro PLC. Ok, entonces, como estamos trabajando con una entrada de tensión, lo que nosotros hacemos es conectar eh, estas, estos terminales de la fuente, los conectamos hacia los terminales de la entrada. ¿Qué quiero decir? En el punto 2M, que es este borne que tenemos aquí arriba, conectamos el negativo
de nuestro sensor, nuestro calibrador, la fuente, lo que sea que nosotros estemos utilizando para generar la tensión de 0,10 volt, positivo, lo conectamos en el canal respectivo, que en este caso es el 0. De esta forma nosotros ya tenemos conectado este equipo y las tensiones que nosotros estemos agregando van a ser o generando van a ser las mismas tensiones que está recibiendo la entrada del PLC. Ahí en el punto 0 y ahí sí, en el punto 0, 2M, perdón, y en el 0. Ahí está la fuente de voltaje. Insisto, esto es lo mismo que realiza un transmisor, por ejemplo, cuando se mide una variable del proceso. Ahora, si nosotros vamos al TIA Portal y visualizamos qué es lo que está ocurriendo en el PLC, entonces vamos a poder ver que tenemos todo en 0, pero si se fijan dice 16 gato, 0, 0. Entonces eso es una representación de los 16 bits que son hexadecimal. No es porque sean 16 bits, es una representación que utiliza 16 dígitos para poder representar estos 16 bits. Recuerden, dígitos desde el 0 hasta el 9 y luego desde la A hasta la F. Entonces lo que vamos a hacer va a ser dejar la entrada en hexadecimal simplemente y, o la memoria asignada a la entrada, y acá en la salida o en el registro en el que estamos copiando la información vamos a visualizar esta información en decimal. Solo visualizarla, los 16 bits siguen siendo los mismos que tenemos acá. Entonces, botón derecho, forzar, formato de visualización y vamos a visualizar en decimal. Si se fijan ahí nos dio el número 0. Entonces, si nosotros comenzamos a aumentar el voltaje en el calibrador, ahí se fijan tenemos 0,1 volt, vamos a llevarlo a 1 para poder visualizar los cambios. Acá algo está ocurriendo que no está realizando la lectura. Aquí tuve que cambiar los bornes, puesto que estaban mal etiquetados hacia la hornera del equipo. Pero si ahora comenzamos a aumentar el voltaje, por ejemplo llevamos a 1 volt, deberíamos ir viendo cambios. Ahí sí, ahí vamos viendo cambios en los valores que la entrada nos eh, está leyendo, básicamente. Si se fijan, vamos a leer el valor de acá, este valor de la entrada MW0 y vamos en el valor 5924, 5525, ahí varía un poco. Y si nosotros continuamos aumentando los valores, si se fijan, esto va a continuar aumentando. Ahí, por ejemplo, para 3,1 volt tenemos un valor en torno a los 8560. Ahí varía asociado a las variaciones de voltaje que tenemos. Vamos a llevarlo entonces a los 10 volt. Vamos en 8,5, 9,3, 10 volt. Y si se fijan ahí tenemos 27.640 y algo. Ahí varían los últimos bits, los últimos números. Lo que el PLC, lo que el fabricante nos indica para este PLC es que cuando nosotros tengamos una medición en el tope del rango, no importa el rango en el que se esté trabajando, en este caso en 10 volt,
nosotros vamos a tener el número 27.648. Y ese número se denomina cuentas. Entonces lo que nosotros nos vamos a dar cuenta es que una entrada analógica dentro del PLC se transforma en un número y ese número se llama cuentas. Ahora, no importa si la entrada, en el caso de Siemens, si la entrada es de voltaje, es de corriente, trabaja de 0 a 5 volt, trabaja de 4 a 20 mA o trabaja de 0 a 20 mA, el rango en el que va a trabajar siempre va a ser desde 0, o en el que va a ser leída, va a ser siempre desde 0 hasta 27.648. Y cuando exista la polaridad inversa, como en algunos tipos de entradas que trabajan desde menos 10 hasta 10 volt, entonces la medición va a ser con signo negativo, desde menos 27.648 hasta 0, 0 volt o el valor mínimo que tenga el rango. Entonces, lo que nosotros vemos en este caso es que cuando, un segundito, acá, cuando nosotros tenemos o cuando tuvimos 0 volt, entonces eh, teníamos dentro en el programa, en el TIA Portal, teníamos 0 cuentas, y cuando tenemos 10 volt, en el TIA Portal tenemos el número 27.648 que denominamos cuentas. Con eso podemos trabajar en el escalamiento de las señales, y ese escalamiento de las señales nos va a dar paso a poder interpretar una variable física del proceso. Si trabajáramos, por ejemplo, con un estanque que tenga un mínimo de 0 metros y un máximo de 8 metros, nosotros nos vamos a encontrar o vamos a tener que utilizar un sensor, que en este caso es un sensor con una salida de tensión y de 0 a 10 volt, y que nos va a permitir representar esta cantidad de metros de nivel de agua que exista en el estanque. Entonces, los 0 metros nosotros los vamos a interpretar con un sensor adecuado, con un transmisor adecuado, como 0 volt, y los 8 metros van a estar asociados a 10 volt. Por supuesto, todo el rango intermedio va a significar que vamos a tener todo el rango intermedio entre los 0 y los 10 volt. Ahora, dentro del PLC, esto corresponde a 27.648 cuentas, el máximo, y el mínimo corresponde a 0 cuentas. De esta forma, nosotros debemos hacer ese escalamiento desde de las cuentas hacia los metros, básicamente de nivel, para poder tener una lectura adecuada de la variable física. ¿Cómo se realiza esto? Existen dos funciones para cumplir este objetivo. La primera función, o ambas funciones, las encontramos, si es que no me equivoco, aquí en conversión, exacto, y tenemos acá dos funciones. Escal, X se llama, que dice escalar, y la otra normalizar. Vamos a tomar ambas, las vamos a colocar acá en la parte inferior, en el siguiente segmento, y vamos a leer la ayuda. Entonces, nosotros podríamos pensar que con la función de escalamiento basta, pero aquí tenemos un problema. Vamos a ir a la ayuda. Recuerden, accedemos a la ayuda presionando la función y apretando la tecla F1, y ahí nos lleva directamente a la página de ayuda de la función que nosotros estemos consultando. Bueno, y acá están la explicación de la función, la explicación de los parámetros asociados a ella, aquí hay un ejemplo, etcétera. Pero yo me centro en la explicación en este gráfico. Ustedes se dan cuenta, aquí dice value, que value es el valor de la entrada, de la señal de entrada, digamos. Aquí abajito nos dice eso, que es la entrada y es un número en coma flotante,
y valor que se desea escalar, dice. Y tenemos output o out, que corresponde al pin out y que corresponde a un número entero o en coma flotante que dice resultado de la escala. ¿Cuál es el tema? Fíjense que el out nosotros podemos modificarlo a través de el parámetro máximo y mínimo, pero value, la entrada, no podemos modificar su rango. Su rango ya está definido entre 0 y 1. Entonces nosotros no podemos utilizar cualquier tipo de entrada, debemos utilizar una entrada que esté entre 0 y 1. Acá está la salida, ¿ven? Acá está value, mínimo y máximo. Entonces para la función de escalamiento, este pin value es la señal de entrada o el valor de entrada. Mínimo y máximo corresponde a los valores mínimos y máximos de la salida. Y value tiene un valor obligatorio entre 0 o un rango obligatorio entre 0 y 1. Entonces, nosotros no podemos colocar cualquier rango en esa entrada. Y la función de normalización, si hacemos lo mismo, presionamos F1, nos va a llevar a la ayuda. La función de normalización, bueno, que la tenemos acá, vamos a verla acá. Fíjense que tiene exactamente lo contrario. Value tiene un rango entre mínimo y máximo que es configurable por nosotros y nos da una salida entre 0 y 1. Entonces estas funciones trabajan concatenadas, digamos, trabajan siempre, o por lo menos en el caso en el que nosotros vamos a trabajar, siempre en pareja. ¿Por qué? Porque esta función nos escala el valor que nosotros queramos, nos lo escala a un rango entre 0 y 1, y la función de escalamiento toma ese valor entre 0 y 1 y lo escala a lo que nosotros queramos. Así que eso es lo que vamos a realizar ahora. Como les decía, la entrada aquí es nuestra entrada analógica, que sabemos que la leemos desde la entrada IW64. Este tipo de entrada es de tipo entera, por lo tanto acá donde están estos signos de interrogación, nosotros damos doble clic y colocamos el valor entero y si se fijan va a dejar de estar en rojo acá. Luego debemos indicar cuál es el rango de esta entrada, en qué valores se mueve este valor de entrada y eso es entre 0 y 27.648 según lo que expliqué anteriormente. Recuerden que la entrada se lee dentro de este rango. Cualquier valor que esté entre 0 y 10 volt corresponde al rango entre 0 y 27.648 en el software TIA Portal. Luego acá debemos ocupar una salida, que vamos a ocupar una marca de memoria que nos va a entregar números entre 0 y 1. Y aquí fíjense que si nos va a entregar números entre 0 y 1, son números que necesitan decimales. Por lo tanto, debemos asignar números en coma flotante, números con decimales, y esos números necesitan 32 bits. Eso significa que debemos asignar un espacio de memoria de 32 bits a través de la letra D, o sea, MD, y vamos a utilizar desde el registro 2. ¿Por qué desde el registro 2? Bueno, ahí nos dio un error, porque acá estamos utilizando 16 bits, dos registros desde el 0. Entonces utilizamos el 0 y el 1 y nos queda libre desde el 2 en adelante. Ahí sí apareció MD2, está un poco lento, marca en rojo, pero si nosotros vamos acá al tipo de rango de salida, le colocamos real y nos marca todo sin errores, digamos. Entonces, esto normaliza desde un valor entero a uno real. El rango de la entrada va entre 0 y 27.648, que es la lectura del canal analógico, y la salida se escribe en la señal o en el espacio de memoria MD2 y corresponde a un valor entre 0 y 1 con decimales. Ahora, el escalamiento considera como entrada este valor que está normalizado, MD2, que sabemos que ya lo considera la función con un rango entre 0 y 1, y necesitamos escribir esto en una salida. Vamos a considerarlo también con decimales y vamos a considerar en la MD, ocupamos ya la 2, la 3, la 4 y la 5, así es que la 6, MD6.
Ahora, el tipo de dato de entrada es real, obligatorio, es entre 0 y 1. Y aquí nosotros tenemos varias opciones. Podríamos sacar números enteros, pero para mayor precisión nosotros lo vamos a colocar con decimales, o sea, reales. Y nos falta definir el rango de la salida. Y aquí vamos a recurrir al esquema que habíamos hecho anteriormente, que cuando nosotros tenemos 27.648 cuentas tenemos 8 metros, y cuando tenemos 0 cuentas tenemos 0 metros. Entonces ese es el rango de salida. Convertimos un rango de 0 a 8 metros con el sensor, con lo físico, la implementación física, a un rango de 0 a 10 volt. Recuerden que esto es solo la representación de la señal, no es que los metros se conviertan a volt, sino que 0 volt corresponden a 0 metros en el funcionamiento del sensor y el transmisor, y 10 volt corresponden a 8 metros, y luego nosotros asociamos eso mismo a 0 cuentas hasta 27.648. Entonces lo que estamos haciendo ahora es decirle eso a esta función, que el rango con el que vamos a trabajar va a ser de 0 a 8 metros. Así convertimos cuentas desde 0 a 27.648 a metros entre 0 y 8 metros. Entonces carguemos esto al PLC. Si nosotros comenzamos el monitoreo, tenemos nuestro calibrador de lazo en 0 volt, y eso radica en que tenemos 0 cuentas acá en la entrada de la función de normalización. Tenemos un valor decimal de 0 en la salida de la entrada de normalización y por supuesto en la entrada de escalamiento, y tenemos un valor 0 metros en la función de escalamiento, en la salida. Pero si nosotros comenzamos a aumentar el voltaje, comienzan de inmediato a variar los números. Vamos a llevar esto a la mitad del rango de voltaje, que son 5 volts, que representaría la mitad del rango de nivel, que serían 4 metros. Entonces ahí tenemos la mitad del rango de voltaje, que son 5 volts, que sería la lectura que tiene un sensor. Eso nos da 13.700 y tantas cuentas, que eso es lo que está variando. Nos da la mitad del rango de 0 a 1, si se fijan, 0,496, 0,5 aproximado, y eso nos da un valor de 3,97 metros. O sea, tenemos los 4 metros que nos indica la mitad del rango. Y si lo llevamos al máximo de voltaje, que representaría que el estanque está completamente lleno, o sea, llevarlo a los 8 volts, perdón, a los 10 volts, eso nos debería indicar que tenemos 8 metros en el estanque. Ahí tenemos los 10 volts, entonces nos da 27.500 y algo, 500 y algo cuentas. Eso nos da un valor entre 0 y 1 de 0,997, y esto tiene un valor de nivel de 7,98 metros, o sea, los 8 metros que nosotros esperábamos como valor máximo. Por supuesto, esto no es exacto, puesto que siempre existen diferencias en los niveles de voltaje de corriente, y eso no radica que tengamos ahí un error de decimales, pero eso no tiene que ver, digamos, con esta explicación, sino que entender cómo trabaja la entrada analógica en sí. Vamos a mostrar de nuevo, puesto que en el video se pegó un poco y no se vio cómo cambiar el formato de visualización. Esto es botón derecho sobre el punto en el que queremos cambiarlo, forzar formato de visualización, y esto estaba en hexadecimal. Acá también estaba en hexadecimal y acá también. Entonces lo que vamos a hacer para cambiarlo y llevarlo a decimales, que es lo que nosotros queremos, es repetir el proceso, pero hacerlo con números en coma flotante. Entonces, botón derecho, forzar, formato de visualización coma flotante, y lo mismo con todos los puntos en que queramos cambiar la forma de visualización. Ojo que solo cambia la forma de visualización,
el número es exactamente el mismo representado de una forma diferente, nada más. Entonces ahí tenemos 7,99 los 8 metros y ahí podemos modificar el voltaje e ir viendo cómo varían las cuentas y cómo varía al final el resultado del escalamiento, que son los valores que más importan. Si lo llevamos a 25%, 2,5 volt, debemos llegar al 25% del nivel del estanque en el escalamiento. Ahí tenemos 2,5 volt, 6.860 cuentas, nos da 0,25 aproximado en el valor entre 0 y 1, el 25%, y eso corresponde a 1,98 metros. Puede ser 2 aproximado. Entonces de esa forma vamos a realizar la interpretación. En resumen, nosotros contamos con un proceso en el que queremos realizar la medición de alguna variable física. Esa variable física es censada mediante un sensor transmisor habitualmente analógico que nos va a dar un rango para interpretar esta variable física. Por ejemplo, si nosotros tenemos entre 0 y 8 metros, el sensor transmisor va a tener un rango de salida de 0 a 10 volts, de forma que cuando hayan 0 metros vamos a tener 0 volts, cuando hayan 4 metros, que es la mitad del rango, vamos a tener 5 volts, que es la mitad del rango de voltaje, y cuando tengamos 8 metros vamos a tener 10 volts, que es la mitad, o sea, perdón, que es el tope del rango de voltaje. Luego, nosotros lo que vamos a tener es en el PLC, cuando lo conectamos a una entrada analógica de tensión, vamos a tener cuentas, de forma que los rangos mínimos están asociados a 0 cuentas y los rangos máximos a 27.648. A través de lo que tenemos en el programa, de lo que estamos mostrando, de las funciones de escalamiento, nosotros podemos nuevamente convertir este valor de cuentas que recibimos en el PLC al rango que a nosotros nos interesa, que es el rango de la variable física. Y eso lo hacemos, como les decía, con la función de normalización y escalamiento, leyendo la memoria asignada a la entrada, en este caso IW64. De esa forma, podemos convertir, escalar nuevamente este valor y dentro del PLC tener el valor de lectura de metros de nivel, en el ejemplo que estamos dando, o de la variable física en general, que nosotros estamos midiendo y aplicar alguna lógica de control. Por ejemplo, podría ser algo tan simple como que cuando el nivel está por debajo de la mitad del rango de los 4 metros, entonces nosotros necesitamos accionar una bomba y al accionar esa bomba vamos a llenar el estanque hasta el 90% o más fácil, hasta 7 metros. Entonces, cuando llegue a 7 metros, desactivamos la bomba. Y así, cuando estemos por debajo de los 4 metros, activamos la bomba y cuando estemos por sobre los 7 metros, la desactivamos. Y eso lo podemos hacer con lo que hemos aprendido anteriormente, con paradores y con funciones set, reset. Eso es, estimados, espero que les haya quedado claro, que sea clara la explicación y cualquier consulta háganmela llegar para poder responderla. Que estén muy bien.